Vamos, súbele. 2, 3, va. Aleluya. ¿Cuántos se la saben? Dilo. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, te alabaré y declararé al mundo. Todos danzando, vamos. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. ¿Cuántos bendicen su nombre? Cantamos. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Amén. Adora con tus palmas, adora con tus gritos, alábale a Él. Aleluya. Todos cantamos. Con alegría y con gozo en mi corazón. Vamos, niños y niñas, cántale al Señor. Alabaré. Todos levantamos nuestras manos, vamos, con alegría y con gozo en mi corazón. Te alabaré y declararé al mundo que son las voces. No puedo dejar. No puedo dejar de alabar y bendecir su nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar. ¿Estás listo para brincar y danzar con todo tu corazón? ¡Vamos! Y no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir su nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar y bendecir su nombre. Aleluya. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, Jesús. Aleluya. Entonces hoy les quiero platicar un poco acerca de algo que he tenido ahí rondando en el pensamiento, rondando en el corazón, que es precisamente sobre el reino de Dios. Y yo siempre pensaba que cuando nosotros hablamos de que somos habitantes del reino, tenemos que pensar o tenemos que compararnos con los habitantes de un país o con los habitantes de un reino.
Y les quiero platicar como introducción primero, dando gracias a Dios por sobre todo porque he tenido la oportunidad de viajar pues a diferentes lugares y de conocer a gente de diferente nacionalidad, con diferente cultura a la nuestra, y también de estar de pronto una cantidad de tiempo determinada en otro país. Y entonces esto es como un reto para mi pensamiento, porque de pronto puedo estar hablando a lo mejor con alguien pues que tiene diferentes costumbres a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, tuvimos oportunidad de ir hace unos meses a 2 países de Asia, y entonces en uno, pues ya saben, ¿no?, independientemente de todo lo que nos muestran en la televisión, en el cine, y entonces nosotros estamos acostumbrados a que caminamos por este lado y el otro camina por nuestro lado izquierdo, y entonces uno se pega a la pared del lado derecho y el otro te cruza por el lado, el que viene te cruza por acá, ¿verdad? Pero cuando estamos en el otro país, vamos a subir las escaleras y entonces esta escalera sube y la de aquí baja. Y entonces uno se baja de pronto del del vagón del metro y quiere subir la escalera por acá, y por acá todos vienen bajando y te encuentran. Y entonces uno dice, chispas, de veras es que aquí es por el otro lado. Entonces los primeros días pues es como un reto para nuestra mente, porque estamos acostumbrados, tenemos patrones de conducta que nos dictan desde pequeños que nosotros teníamos que subir por nuestro lado derecho, pero la gente del otro país, que es la mayoría en ese momento, tiene su patrón que marca que ellos deben de bajar por el lado derecho. Entonces, a medida que pasa los minutos y uno, si no se adapta a la costumbre del país, pues ¿qué cree? Sobre todo en el país de donde fuimos, pues la gente es mucha. Y entonces si uno se insiste en ponerse acá, pues le empujan, ¿verdad? Y nos tiran. Entonces son situaciones de parte de los patrones. Luego en el otro país, es un país que desde antes de que entráramos hubo que llenar una hojita ahí electrónica con una firma de autorización de donde nosotros estábamos conscientes, porque el país tiene un gobierno que es 0 tolerancia, así describen, ¿no? Entonces desde antes de entrar uno se tiene que registrar, llenar la autorización, porque el gobierno es 0 tolerancia. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que nos metemos el chiclito a la boca y estamos hablando con los demás, y estamos con nuestro chicle, y cuando nos fastidiamos del chicle, ¿qué hacemos con el chicle? Pues algunos se lo pegan atrás de la oreja, otros abajo de la silla, ¿verdad? Y otros pues lo tiramos en donde sea, a lo mejor y en el bote de la basura, pero a veces no cae en el bote de la basura. Pero este país, que es 0 tolerancia, no tiene permitido mascar chicle ni introducir el chicle al país. Solamente por ahí empiezo a decirles algo. Y las reglas dicen que si uno anda en la calle y le arranca una hoja al árbol, va para la cárcel. Y entonces el país se describe como 0 tolerancia, y uno tiene que firmar esta hojita de que conoce las reglas del país desde antes de entrar, porque el país, al gobierno de este país no le importa si usted es extranjero o si usted es local, y no le importa con qué pasaporte o con qué permiso entró. Si usted masca chicle dentro de su país, la pena es de muerte, y si usted arranca hojitas o hace cualquier cosa en la calle que no está permitido, pues se va usted a la cárcel. Y usted dirá, porque nosotros pensamos, ¿verdad? Bueno, yo al menos en mi cabeza dije, pues seguramente que hay vigilancia y policía en todos lados. Y oh sorpresa, hermanos, no vimos ni una sola persona vestida de policía. ¿Por qué? Porque el país te marca desde antes de entrar que tiene principios bajo los cuales se rige. Y uno firma, y uno sabe a lo que va. Entonces son situaciones
porque uno dice, a ver, estamos confrontándonos porque nosotros tenemos entonces principios y costumbres sobre los cuales basamos y regimos nuestra vida, ¿verdad? Nos tocó en otra ocasión, hace 2 años, tuve oportunidad de viajar y estar 2 meses en Vancouver, en Canadá. Y Vancouver es una ciudad sorprendente, voy a usar esa palabra. ¿Por qué sorprendente? Porque es una ciudad que se llama multicultural. Entonces uno va caminando en la calle y de pronto pasa por un lado uno que va hablando francés y el que sí viene atrás habla farsi y luego pasan hablando coreano y entonces todos en la calle hablan un idioma diferente, pero en el justo momento en el que uno pone el pie adentro de un local, ya sea el museo, el cine, el restaurante o lo que usted quiera, el idioma oficial es el inglés. Y entonces todos los que pasaron hablando diferente idioma en ese momento entran y todo el mundo habla inglés. Y entonces se puede como unificar, ¿verdad?, la comunicación entre las personas a través de un idioma que se vuelve el núcleo de la comunicación en ese país, aunque afuera todo mundo hablaba un idioma diferente. Esta identidad cultural es algo que nosotros necesitamos tener también, porque hemos aprendido en las últimas clases, tanto de su presencia en casa como en los últimos 2 domingos, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, dice que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Entonces, si Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, hemos estado aprendiendo que dejamos de ser del reino de las tinieblas. Es decir, ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de Dios. Y entonces nosotros ahora tenemos que considerar, y yo le titulé a la prédica del día de hoy, que me cuesta mucho trabajo a veces esto del título, pero le titulé a la prédica de hoy que nosotros somos unos inmigrantes favorecidos. ¿Por qué somos inmigrantes? Porque tenemos que entender que cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, ahora nosotros somos inmigrantes. Y tenemos, como cualquier persona que inmigra a otro país, tenemos que adaptarnos o acostumbrarnos o hacer parte de nuestra vida los principios, las normas y todo lo que es los modelos o patrones del lugar a donde yo vivo ahora. Porque imagínense que llegamos a este país que les conté de Asia, donde no se puede mascar chicle y nos morimos de ganas de mascar chicle. Y andamos como los alcohólicos buscando chicle para mascar, ¿no? Entonces, pues no puede ser, uno se tiene que adaptar a las normas y principios del país donde uno vive. O por ejemplo, nos ha tocado que en California hay un montón de mexicanos, pero no tiran la basura a la calle, porque los multan, van a la corte. Entonces, ¿por qué el mexicano en California no tira la basura en la calle? ¿Por qué en México el mexicano tira la basura en la calle? Porque tenemos normas y principios que son diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando inmigramos o cuando nos vamos a vivir a otro país, pues tenemos que adaptarnos a la costumbre del otro país. Por ejemplo, les decía, estando en este país donde todo el mundo subía donde se sube por el lado contrario al nuestro, pues nos tuvimos que adaptar a qué hora se sube del lado izquierdo, que se baja del lado derecho, a que salgo del hotel y en el otro me salgo del hotel y pasa el camión y en lugar de que el camión a donde me subí aquí se vaya para allá, se va
para el otro lado, y entonces uno dice las calles están al revés, el coche está al revés, pero pues nosotros somos los que en ese momento estamos en realidad al revés, ¿verdad? Por nuestras costumbres. Entonces, cuando nosotros llegamos a otro país como inmigrantes, nos tenemos que adaptar y nos tenemos que comportar como se requiere para poder sobrevivir, pero si además llegamos a vivir al otro país, no solamente nos tenemos que adaptar, sino además tenemos que aprender cómo se vive en ese otro país y tenemos que cambiar nuestros viejos hábitos para poder vivir y que no nos lleven a la cárcel, ni a la corte, ni nos maten, ni tengamos problemas con las demás personas. Entonces voy a volver a insistir en esto de lo que son, que nuestra vida se basa en modelos, o también llamados patrones, y además se basa en principios, ¿sí? Ahora, si nosotros salimos del reino de las tinieblas y llegamos al reino de Dios y nos convertimos en, el pastor nos dijo, en habitantes del reino de Dios, ¿no? Y además dijo, no solamente vamos a ser habitantes, sino vamos a ser embajadores. Por ejemplo, yo mexicano llego a Inglaterra y soy un embajador de México. Llevo mis costumbres y todo, ¿no? O a cualquier otro país a donde yo vaya. Bueno, pero entonces, ¿qué es un patrón o modelo? Pues un patrón o modelo es aquello que se diseñó para que nosotros lo imitemos o lo hagamos. Por ejemplo, un modelo de ropa, ¿no? Un patrón para una ropa, no sé quién costura aquí o quién ha visto, pero cuando se va a cortar un vestido se hacen patrones, se dibuja en el papel y con ese patrón se recorta y luego se pone sobre la tela y se corta la tela, ¿verdad? Y así se confecciona, por ejemplo, un vestido. Entonces es un patrón. O cuando voy a hacer un bordado, pues dice, primero se hace un diseño, o hay gente que no, pero generalmente se hace un diseño, un patrón de cómo voy a hacer el bordado, el tamaño, lo ideo, todo antes de hacerlo. O si leemos en la Biblia, dice que Dios le dio, por ejemplo, a David un modelo de cómo quería que fuera el templo, ¿sí? Entonces los modelos están dados para que nosotros los imitemos, son nuestros patrones, aquellas cosas que vamos a seguir, ¿verdad? Y un cambio, un principio es aquella, vamos a decirle, ley sobre la cual me voy a comportar. Entonces yo tengo patrones a seguir y tengo principios o una ley que debo de seguir. Si nosotros llegamos al reino de Dios, tenemos que aprender los patrones o modelos y los principios sobre los que debemos de vivir nuestra vida como habitantes del reino de Dios. Tenemos que tener una transformación y esa transformación debe de ser evidente, porque acuérdense que vamos a ser embajadores. Entonces, quiero que leamos Gálatas 3, 25, 29. En la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Y el versículo dice, o los versículos, el pasaje de la Biblia dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Quiere decir, hermanos, que entonces es una realidad efectiva y que la misma palabra nos está diciendo que dejamos de ser habitantes de este mundo y que ahora somos unos inmigrantes, que fuimos llevados al reino de Dios. Y que cuando estamos en el reino de Dios, y porque fuimos bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, la palabra nos dice que ya no somos ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer, entendiéndose esto en el sentido de que independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra ocupación, independientemente de nuestra familia, independientemente de dónde vengo, ahora somos habitantes del reino. Y que nuestra conducta ya no tiene que ser como era antes, sino tiene que ser una conducta de habitante del reino. ¿Sí? Todos nuestros principios, nuestro modelo a seguir debe de ser el modelo del reino. Y nuestros principios sobre los que basamos nuestra vida tienen que ser los principios del reino. Por eso decía hace un rato, es necesario que haya transformación en nuestra mente. Cuando recibimos, retomando siempre, cuando recibimos a Cristo, dice que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos una transformación, recibimos al Espíritu Santo, pero nuestra mente no ha cambiado en ese punto, en ese momento. Por lo tanto, este cambio de la mente va a ser un proceso a lo largo de nuestra vida. Pero este proceso se tiene que hacer evidente, tiene que cambiar nuestra cultura. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que todo lo que habíamos aprendido antes y que nos identificaba, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, incorporando a nuestros pensamientos los pensamientos que están en la Biblia, que son los pensamientos de Dios. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos revele todos estos pensamientos, todos estos principios, y que además nos revele la ausencia de ellos en nuestra vida cada día de nuestra vida. Está algo continuo. ¿Cómo voy a aprender cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Y cómo voy a aprender cuál es la cultura del reino de Dios? Pues el dónde lo voy a aprender es en la palabra. Entonces vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8. Y quise traer el versículo, pero de la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Y el versículo en la traducción del lenguaje actual dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Entonces lo primero que hay que hacer es leer el libro de la ley, porque ahí están los principios y el modelo. Pero además no basta con leerlo. El versículo luego dice: estúdialo de día y de noche. Quiere decir que no es lo mismo leer que estudiar, ¿verdad? Hay que leerlo y hay que estudiarlo. ¿Qué es la diferencia entre leer y estudiar? Leer es, leo la palabra, o sea, leo lo que está ahí escrito, pero estudiarlo es ser inquisitivo. El Espíritu Santo me tiene que guiar, me tiene que profundizar. Si hay una palabra que yo no conozco ahí en la Biblia, como niños chiquitos, como niños de primaria, si hay una palabra que no conozco en la Biblia, la subrayo, hermano, y voy al diccionario y busco a ver qué significa etimológicamente en el diccionario, qué significa, qué quiere decir esa palabra, porque a veces sobreentendemos, no conozco la palabra, pero como está aquí en este contexto, debe de significar tal cosa, ¿no? Y cuando vamos al diccionario y leemos chispa, significaba otra cosa diferente, ¿no? Entonces hay que leer el libro, pero también hay que estudiarlo.
Y entonces cuando estudiamos la palabra, nos puede llevar un día o una semana o más tiempo entender 2 o 3 palabras que estaban escritas en un versículo. Y a lo mejor yo esté haciendo cualquier otra cosa y mi cabeza esté dando vueltas sobre lo que estoy estudiando de la palabra. Entonces no es lo mismo leer. Por eso el libro de Josué dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche. Pero viene la otra parte, la segunda parte, después de que ya leímos y estudiamos. Y la otra parte es que tenemos que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que tengamos éxito en todo lo que hagamos. Entonces, el modelo y los principios que tenemos que seguir como habitantes del reino los vamos a encontrar cuando nosotros nos metemos a leer y estudiar la palabra. Y una vez que los estamos leyendo y estudiando, los tenemos que poner en práctica, porque si no los ponemos en práctica, sucede que se nos olvida. No importa, a lo mejor no importa si le dediqué una semana o 15 días, dentro de un año, si no puse en práctica lo que estudié, no me voy a acordar, ¿verdad? Digo, eso pasa en el mundo natural, en nuestra cabeza, porque a veces estamos inmersos en cualquier otra situación y entonces aquello que estudiamos, si no lo ponemos en práctica, lo vamos a olvidar. Ahora bien, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos de seguir en nuestra vida como habitantes del reino de Dios? ¿Cuál es nuestro modelo de vida? Nuestro modelo de vida es Jesús. Exactamente, nuestro modelo de vida es Jesús. ¿Y cuál es el modelo que yo tengo que seguir de Jesús? Pues la misma palabra. Esto es un tema muy extenso, no voy a hablar de todo esto hoy, pero en la misma Biblia, si nosotros vamos leyendo, podemos ir encontrando cuáles eran las características o cuáles son las características de la conducta o cuáles son los principios del carácter de Jesús. Jesús es amable, Jesús es paciente, Jesús es amoroso, Jesús es persistente, podemos encontrar, hay más de 90 rasgos definidos en la Biblia acerca del carácter de Jesús. Y como Jesús es nuestro modelo, cuando yo leo la palabra como un habitante del reino, ahora me tengo que volver y tengo que comportarme como lo hacía Jesús. Y entonces yo tengo que ser paciente, y tengo que ser amable, y tengo que ser cariñoso, y tengo que ser persistente, y tengo que ser todos esos rasgos del carácter de Jesús. Tengo que ser prudente, ¿no? Tengo que ser puntual, etcétera, etcétera. Son más del 90 rasgos del carácter de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo a seguir, para que entonces cuando la gente nos vea puedan decir como le dijeron a los creyentes de la primera iglesia. Dice en el libro de Hechos, dice que entonces en Antioquía por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Y qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa que pertenece a Cristo. Entonces ellos los veían y decían, son cristianos, pertenecen a Cristo. Entonces los primeros creyentes fueron identificados por sus acciones. Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nunca dijo, se llamarán cristianos. No, Él siempre habló del reino de los cielos y habló del reino de Dios. Pero cuando todos los demás veían el comportamiento y escuchaban de Cristo, decían, bueno, estos se comportan como lo que predican, entonces se comportan como Cristo, entonces son
pertenecientes a Cristo, relativos a Cristo, son cristianos. Entonces, cuando nosotros seguimos el modelo de la vida de Jesús, entonces podremos ser llamados cristianos. Es decir, no solamente que nos lo digan, sino que sea una realidad efectiva de nuestra vida. Nos comportamos como Cristo. No nos comportamos como católicos, no nos comportamos como evangélicos, no nos comportamos como pentecostales, no nos comportamos como sabáticos, no nos comportamos como cristianos, porque somos pertenecientes a Cristo. Pero Dios quiere más, quiere que seamos habitantes de su reino. En esta tierra somos habitantes del reino de Dios, pero más adelante seremos habitantes del reino de los cielos, ¿sí? Ahora, no es solamente seguir el modelo de la vida de Jesús, sino además tenemos que aprender los principios del reino. ¿Y cuáles son los principios del reino? Pues en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, y en el libro de Lucas, en el capítulo 6, tenemos y podemos leer el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y bienaventurado significa que somos aprobados por Dios. Y entonces ahí encontramos, cuando leemos, encontramos cuáles son los principios del reino. Y cuando nosotros leemos, podemos ver que los principios del reino de Dios son totalmente contrarios a los principios del reino de las tinieblas, es decir, contrario al mundo. Porque en las bienaventuranzas podemos encontrar, dice, bienaventurados aquellos que son pobres de, ¿verdad?, de espíritu, bienaventurados aquellos que perdonan, bienaventurados aquellos que calman su boca antes de abrir, bienaventurados aquellos que perdonan, bienaventurados. Estoy parafraseando la lectura o lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero estoy parafraseándolo en base a lo que está escrito en las bienaventuranzas. Entonces uno dice, el mundo te dice, no, si te perdona, perdón, si te daña, daña. Pero Dios dice, si te daña, perdónalo. Y no queda ahí, sino que además dice, ámalo, ¿no? Entonces, los principios del reino son contrarios o opuestos al estilo de vida del reino de las tinieblas. Y cuando leemos y no todavía tenemos así como que la duda, pues podemos leer con detenimiento las epístolas del apóstol Pablo, quien nos enfatiza la importancia de vivir en línea con los valores y principios del reino, pero además no solamente nos enfatiza la importancia, sino que entonces ya el apóstol Pablo nos da ejemplos prácticos de cómo vamos a hacer estos principios en cada una de las pautas de nuestra vida. Y entonces Pablo dice, ¿cómo tengo que ser en el trabajo? ¿Cómo tengo que ser en mi matrimonio? ¿Cómo tengo que ser con mis hijos? ¿Cómo tengo que ser en el ministerio? ¿Verdad? Todos estos principios que Pablo nos da de manera, ya es la aplicación práctica de los principios del reino para nuestras vidas. ¿Sí? Ese es algo muy interesante. Pablo nos dice cómo actuar hasta cómo actuar con nuestras autoridades de este mundo. ¿Sí? Entonces son la aplicación práctica. Entonces nosotros ahora ya sabemos que somos habitantes del reino, ya sabemos que tenemos que vivir, que somos llamados a ser inmigrantes, es decir, cambiar del mundo a cambiar al reino de Dios. Ya sabemos que existen un modelo a seguir que es Jesús y que existen principios a través de los cuales nosotros podemos llegar a comportarnos o tenemos que seguirlos para que podamos ser mirados o nuestro comportamiento pueda ser de habitantes del reino y no de campechanos, no de mexicanos, no de ninguna de esas cosas, ¿verdad? No de Figueroa, sino de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra nos instruye, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer, por ejemplo, para amar al que me ofendió? Ahora, ¿cómo le voy a hacer
para frenar mi boca cuando quiero decir algo de lo que me enteré. Ay, me enteré de tal cosa y se me quema la lengua por sacarlo de mí, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para controlar mi enojo? ¿Cómo le voy a hacer, hermanos? Ahí está escrito en la palabra, pero dice que lo tengo que hacer, pero ¿cómo le voy a hacer? Y entonces hace rato en la adoración estábamos cantando, Dios nos ama, ¿cuánto nos ama? Oh sí, Dios nos ama. Y nos ama tanto Dios que nos dio los principios, primero que nos dio el regalo de sacarnos de donde estábamos para ser hijos de Dios. Luego que nos dio su palabra para que sepamos, bueno, nos dio a Jesús que es nuestro modelo. Luego nos dio su palabra para que sepamos cuáles son los principios. Pero como sabía cómo era lo que estaba dentro de nosotros y Dios nos ama tanto, Dios nos dio algo todavía mayor, y eso mayor es el sello del Espíritu Santo. Entonces, no solamente tenemos que ser habitantes externos del reino, el ser habitantes del reino está en nuestro interior. Porque tenemos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Está afuera de nosotros o está adentro de nosotros? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y así como los apóstoles en Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, así Dios nos da la oportunidad de que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Por eso dije, y Dios nos ama tanto que nos dio la oportunidad, el regalo de salir, nos dio el modelo, nos dio los principios, pero además nos dio el poder para poder comportarnos como hijos del reino, porque en nuestra debilidad no podemos. Hasta el apóstol Pablo dice, pues yo hacía la manifestación externa de la ley, del cumplimiento, pero era en vano. ¿Verdad? Hasta el apóstol Pablo se dio cuenta de que era en vano, porque no depende de nosotros. Aunque nosotros tenemos que tener una determinación radical de someternos a las demandas de Jesús y a su señorío en nuestra vida, al final de cuentas la expresión no va a depender nada más de que le echemos ganas o de que querramos o de que aparentemos, sino va a depender del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, encontramos algo que hemos leído muchas veces. Dice que no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. No es suficiente, esto no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. O la Biblia Reina Valera dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso retomo el punto. No basta nada más con leer, no basta nada más con conocer el modelo, no basta nada más con conocer los principios, sino tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que en verdad nos transforme, el que en verdad haga la obra. Y esto es un misterio de la Biblia. Es un misterio. A ver, Dios pide, pero entonces si yo no puedo, ¿por qué me lo pide? Aparte me da el Espíritu Santo para que lo haga por mí. Pues es un misterio, pero es un misterio que expresa el amor de Dios por nosotros. Un amor que Dios ha tenido por nosotros desde el momento de la creación. ¿Por qué? Porque Dios desde el momento en que nos creó a su imagen y semejanza, para que fuéramos la expresión de su gloria. Pero como el ser humano no pudo mantener esa imagen y semejanza, Dios hizo un plan alterno, y el plan alterno es Jesús, para nuestra salvación y para nuestra
transformación. Y ahora Dios, ¿cómo nos ve? Porque ya estamos ahí, ya dice, eres habitante del reino, y nosotros todavía seguimos pensando en lo que nos gustó, en lo que nos gustaba hacer antes de que fuéramos llamados habitantes del reino. Sin embargo, Dios, que es nuestro Padre, nos mira y nos mira como perfectos. Y no solamente nos mira como perfectos, sino nos llama para que seamos perfectos. Dice el Mateo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Chispas. Entonces, además de que tenemos que hacerlo, tiene que ser hasta la perfección. Por eso dije, es un misterio, porque Dios nos quiere que seamos perfectos, que seamos su imagen y semejanza. Y yo le puse, recuerdan al título, que somos inmigrantes afortunados o favorecidos. Porque cuando nosotros queremos cambiar de un país a otro, cuando queremos dejar de ser, por ejemplo, mexicanos y recibir una green card para ser ahora del país que está arriba de nosotros, pues cuesta un montón de trabajo. Híjole, está bien difícil, ¿no? O cuando me quiero ir a algún otro país, está bien difícil tener, aparte que está bien difícil, hay que pagar por la otra nacionalidad. Pero nosotros somos favorecidos porque no tuvimos que pagar nada, no tuvimos que dar nada, y sin embargo Dios nos da el regalo de ser inmigrantes, de salir de nuestra cultura y pasar a tener la cultura del reino. Y además nos da el regalo maravilloso de que es el Espíritu Santo el que hace la obra de transformación en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la perfección implica, esta perfección donde Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, implica este proceso de transformación que es un camino continuo. Entonces Dios dice en la palabra, sed perfectos, porque seréis perfectos cuando sea el reino de los cielos establecido. Pero tenemos que comenzar con este camino de la perfección desde ahora, con este camino de la transformación. Dios ya nos mira como algo perfecto. Dios nos mira porque nos perfeccionó a través de Jesús, pero nosotros también tenemos que ser perfectos. Y aunque hace rato les dije, no depende ni de mis obras, no depende de mi esfuerzo, depende del Espíritu Santo. Yo tengo que mantener una comunicación continua con el Espíritu Santo todos los días en mi vida, antes de irme a la escuela, antes de irme a trabajar y antes de ir a hacer cualquier cosa, porque este estado de la perfección que implica hacerlo de forma íntegra, de forma recta, también implica hacerlo de forma excelente. Entonces, la aplicación, que es el punto clave a donde quería llegar, la aplicación práctica de conocer que soy un habitante del reino, de conocer ese modelo a seguir que es Jesús, y de poder aprender cuáles son los principios que están para la vida como habitante del reino, y de conocer que tengo al Espíritu Santo, que es el que me permite hacer el cambio, la transformación. La aplicación práctica es que eso se tiene que hacer evidente en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Y si soy estudiante, pues a lo mejor y no tengo tan buena memoria, pues si no tengo tan buena memoria, pues le dedico 2 horas más a la estudiada. Y si soy trabajador y soy lento para trabajar, pues lo hago con más cuidado y no pongo mi teléfono cerca de mí, ni pongo nada que me distraiga, si de por sí yo tiendo a distraerme, porque eso es una cosa de nuestro carácter. Y si soy estudiante del instituto bíblico, pues entonces hago mis tareas y todo a la perfección, con excelencia. No, ahí se va, pues no todos me lo van a calificar, no es nada más el instituto, es dentro de la escuela, dentro de la iglesia, perdón, ¿no? Y si voy a vestirme, me tengo que vestir con excelencia, y a lo mejor yo no tengo ropa de mucho valor,
pero tengo que buscar que mi ropa esté limpia, que esté planchada, que se vea entera, que no esté rota, ¿sí? O sea, todo tiene que ser, cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Algo que nos tiene que identificar es la excelencia. En cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los proyectos que iniciamos, en cada uno de los proyectos que emprendemos. Esa es la aplicación práctica de cuando decimos que somos habitantes del reino. Tiene que ser evidente que cambiamos. Si alguno dice, es que yo no estudié, es que me cuesta trabajo, quiero leerles el último versículo que voy a leer. Es en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 13. Seguramente que lo han leído y se acuerdan. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios cambie nuestras vidas, se va a hacer evidente no solamente en que amamos al hermano, no solamente en que le doy al que pide, se va a hacer evidente en todo, hasta en la sabiduría. ¿Sí? Sabiduría, hasta en la sabiduría terrenal, hasta en la forma de hablar, no solamente en nuestra forma de comportarnos. Yo hace rato les dije, por ejemplo, con respecto al estudio, si yo leo la Biblia y no conozco esta palabra, la subrayo, voy al diccionario, la busco. ¿Qué creen, hermanos? Después de un mes de hacer eso, van a tener como 100 palabras nuevas por lo menos en su vocabulario. Y cuando hablen se van a acordar de las palabras y van a salir. Y entonces va a ser evidente que está habiendo ahí un cambio en algo tan sencillo como las palabras que uso para hablar, la forma en la que me dirijo a los demás, ¿sí? Esa es la aplicación práctica, eso es lo que yo tengo que pensar. Ser habitante del reino de Dios es algo que tiene una implicación futura, donde voy a ser perfecto en el reino de los cielos, pero por ahora, aunque soy habitante del reino de Dios, estoy en este mundo, y en este mundo soy embajador del reino de Dios y tengo que expresar y manifestar la presencia de Dios en mi vida. Y yo dije hace un rato, y debe de ser en cada uno de los puntos. Tenemos que tener hábitos cambiados, tenemos que tener costumbres cambiadas, pero no solamente cambiadas en lo exterior, sino tiene que ser el cambio desde lo interior. Porque si no, vamos a decir como decía Pablo, yo me esforzaba por cumplir la ley, yo hacía todo porque yo era ejemplo de fariseo, de fariseos de la ley, ¿verdad? Pero no era suficiente, dice Pablo, pues entonces nos puede pasar lo mismo. El cambio tiene que venir desde nuestro interior, tiene que haber una transformación realmente interna que no la hacemos nosotros, sino es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que les quería compartir, porque seguramente que el pastor nos dijo que va a seguir hablándonos sobre el reino de Dios, y sobre esto seguramente nos va a enseñar sobre estos principios que están en la palabra. Pero nosotros tenemos que tener la apertura en nuestra mente, tenemos que tener la apertura en nuestra vida y conocer que todos estos principios tienen que ser expresados de forma práctica, para que cuando alguien nos ve en la calle, independientemente de nuestros rasgos físicos, pueda decir y pueda identificar que somos habitantes del reino, que estamos en esta tierra, pero somos habitantes del reino de Dios. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.